Doctor, ya puede usted empezar. Ya el señor Blanco está conectado. Buenas noches, señor Omar Blanco. Buenas noches, maestro, ¿me escucha? Sí, 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 lo escucho. Hable alto para podernos escuchar. Yo también hablaré para que usted me pueda escuchar. Es nuestra primera reunión, señor Blanco, así que vamos a conocernos los dos, porque creo que no nos conocemos. Eh, Quisiera algunos datos académicos suyos, dónde estudió. Eh, no sé qué hizo antes de estudiar la maestría en escritura creativa. Me gustaría que usted me informe acerca de su trayectoria, de su perfil académico, intelectual, poético, etcétera. Y yo también lo haré después de usted. Primero usted. Ya, muy Cuénteme bien. sobre usted. Sí, doctor Antonio. Bueno, mi nombre es Omar Blanco Bustamante. Sí. Soy del distrito de Sicuani, en el Cusco. Cusco. Estudié, sí, Ujú. Sí. estudié en colegios en Sicuani, posteriormente en la Universidad Andina del Cusco, la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Ajá. Mm, Posteriormente me gradué. Trabajé algunos años en el Ministerio Público, en archivos y en una fiscalía de medio ambiente. Ujú. Tal vez por ese motivo, algunos de los temas que abordo en la poesía son el medio ambiente, ¿no? Una Ujú. relación, una búsqueda, por esa El familiaridad. paisaje. Eh, Eso es lo que podría decirle. Posteriormente, en la universidad integré a algunos grupos de poesía, Ujú. algunos grupos con compañeros, y hicimos fanzines, también con otros compañeros de otras universidades. eh, Nos presentábamos en distintos locales y producto de eso se publicó una revista, una antología de poesía que se titula Ujú. Espíritu en Barro. ¿Cómo se titula? Espíritu en Barro. Espíritu en barro. Sí, Bonito título. sí, también he publicado algunos artículos en el Diario del Cusco, Ujú. unos artículos referidos a la literatura, un poco a la sociedad, a la crítica, a la sociedad, al Quijote, bueno, los aspectos básicos, ¿no? Que todos Ujú. debemos un poco conocer. Claro, claro. ¿Y desde cuándo tiene este interés por la poesía? ¿Hace cuántos años? Porque usted estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad San Antonio Abad, ¿sí? En la Universidad Andina, Ah, la Universidad es, Andina. Ah, por eso, ajá, eso, que es en la Universidad Andina. Ahí sí, siguió mis Derecho, profesores eran ¿no? también, los profesores de la Nacional también eran mis profesores. Es como una universidad hija de la San Antonio. ¿Ah, sí? Ajá, Hija de la San Antonio. sí. Qué bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ha publicado sobre qué obras o qué autores en estos diarios del Cusco? Sobre el Quijote, El Quijote, caramba. sobre esa búsqueda de los personajes que alguna vez se han perdido, ¿no? Como Sí, el Jumento. También he publicado sobre Manuel Escorza, Carabombo el ah, Invisible, ¿no? Es Carabombo un el aspecto un Invisible, poco usted es leído, ¿ah? social. Muy bien. ¿Qué Sí, más? como eran algunas lecturas que compartíamos en la universidad con otros compañeros Mm, a los que les gustaba, entonces, gracias a la ayuda de ellos, ¿no? Por un efecto del contagio, en estos mm, grupos compartíamos algunas lecturas. claro, claro. La pertenencia a un grupo es importante para toda persona y en especial para quienes cultivamos el amor por las letras.
Eso es bueno. Yo también en mis tiempos igual, bueno, sí, mi grupo de amigos de San Marcos, ¿no? Y hacíamos recitales, invitábamos a los poetas a volver a las aulas sanmarquinas. En cuanto a en cuanto a su maestría en escritura creativa, ¿usted ya la terminó o todavía está siguiendo cursos en dicha maestría? ¿Me Sí, escuchó? seguimos cursos en, sí, seguimos Hábleme los fuerte. cursos finales de la maestría. Ajá. ¿Qué le pareció la maestría? ¿Qué Sí, recuerda? ¿Qué ha aprendido ahí? la maestría ha sido muy, muy exigente porque los maestros tienen un conocimiento muy extenso de diversos temas. Bueno, es enriquecedor, ¿no? Enriquecedor Ujú. desde todos los puntos de vista. Ajá. Y bueno, más adelante depende de cómo podamos manejar los temas y profundizar y seguir aprendiendo. Ujú. Por ejemplo, nos han dado algunas bases que en ocasiones no se dan en los colegios o se han dejado de dar, ¿no? Sobre la poesía, La sobre poesía. la literatura. Nos han mencionado diferentes autores. ¿Qué autores y em, obras recuerda usted que le hayan satisfecho más, que le hayan hecho vivir una experiencia de conocimiento, de emoción, de imaginación? Bueno, ya me habló del Quijote, pero ¿qué otras obras más recientes o de otros autores ha tenido que leer en la maestría, para la maestría? para la maestría hemos leído, por ejemplo, los poemarios de Blanca Varela, Blanca José Varela. Watanabe, Además de la Blanca piedra, Varela, ¿quién me dijo? José Watanabe, A José la, Watanabe. Qué la bien. piedra, la piedra alada. La Piedra Alada. También a Jorge Eduardo Benavides en El algunos de los escritor que cursos. está en España, ¿no? Sí, escritor de ¿De qué, Arequipa. qué han leído de Benavides? El misterio del convento Sí, en la y un millón maestría, de soles, me parece. No recuerdo. mm, El no misterio del recuerdo. convento. El misterio del convento, sí, bueno, lo revisamos con más detenimiento. Ujú, Esta historia sobre el convento de Santa Catalina, las monjas y el poeta Mariano Melgar, ¿no? Que también está dentro de la ujú, novela. También leímos un poco nos, nos hicieron ingresar un poco a la teoría, por lo menos básica, ¿no? Con Zizek, eh, un poco a Lacan, brevemente. ujú. Ya. Otros autores, hay varios autores que nos han presentado que, por ejemplo, está Paulo Auster, Ajá. con el país de las últimas cosas, en esta historia en la que hay un mundo apocalíptico que de Ujú, alguna manera Paulo Auster muestra, ¿no? A través de su amor a la literatura, ¿no? Y ujú. con esos Esta pequeños literatura. guiños a las bibliotecas que se van perdiendo. Mm. Así es, Sí. señor Omar. Y ahora su Y proyecto es construir un poemario, ¿no? sí, es el poemario, justamente nació por uno de los temas de la maestría. El maestro nos hizo leer Las nueve portas de tu cuerpo de Apollinaire y Apolinés. poco a poco surgió esta idea, este interés, ¿no? Por hacer poemas un poco en ese tono. Claro que no con no con todas las características de Apollinaire, pero sí guiados un poco por esa idea del Siguiendo el amor, estilo, el amor. de buscar ujú, Ujú, ciertos toques románticos, fantásticos. ujú.
Sé que es una persona, usted es una persona que ha leído, conoce de autores, y claro, lo más importante para usted es la poesía, ¿no? Ya ha publicado algunos Sí, poemas. he publicado poemas, bueno, en la antología y en una revista virtual que hicimos en la maestría. Ajá. Ah, qué interesante. Hicieron una antología en la maestría. Sí, una antología virtual, como se hace ahora, Virtual. y bueno, es como siempre con la esperanza de que se publique en físico más adelante, ¿no? Claro, en Como forma ojalá impresa. futura. ¿Y con qué profesor hicieron esa antología? Con el profesor Martos, Doctor Marco Martos. sí, con el doctor Marco Martos. Ah, qué bien. Entonces ahí publicaron poemas de los estudiantes de la maestría, ¿no? Así es. Muy bien. Publicamos todos los compañeros, cada uno una Aportó. pequeña muestra, ¿no? De los poemas. Correcto. Ujú. Ujú, sí. Así es, señor Omar Blanco. ¿Y desde dónde se comunica conmigo? ¿Desde Lima o desde el Cusco? En ese momento desde Cusco. Hasta en el Cusco. Bueno, Cusco es una ciudad muy famosa y yo he ido muchas veces y tengo ahí amigos también, Mario Guevara, que usted lo debe conocer, el Sí, director de Siete Culebras, luego sí. Luis Nieto de Gregori, Así, Enrique sí, Robles siempre los veo. Parachino, ¿no? Son Ujú. escritores cusqueños y usted Así, también es sí. escritor cusqueño. Sí, Así así es, es. sí. Bueno, sí los he visto a los, son grandes, muy conocidos en el Cusco, ¿no? Se presentan Y siempre en fuera del la Cusco televisión, también. ¿no? Fuera del Cusco Sí, también, en el Perú y en muchos países de habla española, son autores destacados. Así que usted tiene en ellos a sí, buenos maestros. Sí, así es, señor Omar Blanco. ¿Cómo quiere que lo ayude? Acá he leído este artículo que usted eh, presentó. Este es el curso de seminario de tesis 2 de la fantasía al amor en el libro de poemas Los árboles de Isberg. Explíqueme eh, acerca de este título y de dónde nace esa idea de los árboles de Isberg. bien, ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es um, la matriz de donde surge este proyecto de la fantasía, el amor en el libro de poemas Los árboles de Isberg, que es la criatura que usted está procreando, poéticamente hablando? ¿Me escuchó? sí, así es. ¿Cómo nace esta idea Sí, de sí le hacer escuché. un poemario? Justamente todo nace sí, todo nace a raíz de, bueno, como le dije, ¿no? De los poemas de Apollinaire. Ajá, Poliner es Y esto de importante para los, usted. poco a poco ha ido tomando su propia forma. Ujú, Sí, bueno, en el sentido de un primer rasgo del inicio de los poemas. ujú. ¿Y por qué eso de Y Isberg? ¿De dónde sale ese nombre? posteriormente, el poemario inicialmente bueno, es un título tentativo aún. Tentativo. Inicialmente se llamaba Entre árboles y caminos, que era Entre árboles y un título caminos. tal vez más relacionado a la naturaleza, a esa relación de los personajes, ajá, entre árboles y caminos. Entre Era el árboles. título inicial. Ajá. Y esto se debía a la relación entre los personajes
con la naturaleza y Ah, cómo de alguna manera iban interactuando con ella. ujú. Por ejemplo, una mujer que es una aventurera y que de Ajá. alguna manera encuentra un lugar cerca a un río y tal vez ahí se va a desarrollar una ciudad. Y del Ujú. otro lado, un músico que llega a tierras lejanas a través del mar y que va a encontrarse con ella. Y Ajá. de alguna, tal vez fantásticamente más adelante, ¿no? En el desarrollo de los Claro, poemas. claro, claro. Y lo de Insberg, Ambos van a tener disculpe aventuras disculpe mezcladas la con... ignorancia. Insberg, ¿por qué Insberg? ¿Qué es Insberg? fue algo, en cierta manera, casual, porque eh, el músico de Instrong, y entonces por una cercanía a la palabra, por no poner Instrong, puse Insberg, imaginando un lugar lejano en una idea de que en algún sitio había un lugar llamado así, Insberg. ¿Usted inventó ese nombre o lo toma de algún lado? Eh, 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 sé que hay libros en donde hay nombres parecidos, ¿no? Ujú. Isildur, por ejemplo, ¿no? En El Señor de los Anillos. Un poco tenía esa idea, tal vez. Y hay alguna similitud, pero claro, hay variación, una variación. Insberg, Ah, una ligera variación en el nombre. Y ajá. esto se dio en forma casual, ¿no? Por una similitud a Instrong, que también seguramente en algún sitio he escuchado Parecida. alguna palabra parecida en alguna novela, ajá, y bueno, se ha ido desarrollando y tratando de encontrar ese lugar fantástico, mágico en el pasado. Muy bien, muy bien. Insberg, sí. He releído su trabajo, su entrega. Eh, yo diría que tiene que revisar más sus textos. Por ejemplo, ¿Ya? en la página 2, 1, 2, 3, 4, 5, en las líneas 5 de la página 2, repite usted, dice, siendo ella parte de la búsqueda de una identificación de los seres humanos con seres de la naturaleza, ¿no? Está repitiendo ahí la palabra seres. Entonces usted puede haber dicho simplemente identificación de los humanos con seres de la naturaleza, ¿no? Repite ahí de muy ¿Ya? cerca, ¿sí? Motivos. También tiene usted Ah, que revisar, claro, pues, señor unos, Omar Blanco, el uso del gerundio. Por ejemplo, en esa misma página, eh, donde dice 1 punto, motivos que guían hacia la plasticidad, dice usted, los motivos en voz de Frenzel son una pequeña unidad temática que no llega a comprender la totalidad de un plot o de una fábula, pero que representa ya un elemento de contenido y de situación. Segre, 1985, página 349. Usted dice ahí resaltando, eso está mal empleado. Debe usted decir simplemente resalta que el motivo es un contenido de la totalidad de la narración. Y ahí repite también la palabra contenido, ¿no? En una línea y en ya, la claro. siguiente línea. En esa misma página, en la línea 1, 2, 3, 4, 5, después de a la vez debe haber una coma. A la vez el motivo nace de una contradicción que resalta una juntura entre lo simbólico, etcétera, ¿no? Y ahí cita usted a Lacan. Vamos revisando página por página, porque todos, y yo me incluyo, todos debemos revisar una y otra vez nuestros trabajos académicos
incluso debemos solicitar la participación de un corrector de textos para que pueda él mejorar la redacción, el estilo, la entonación, los signos de puntuación, la construcción de los párrafos, ¿no? El desarrollo, la coherencia. Igual en la página 3, por ejemplo, a ver, voy a leer el primer párrafo de la línea 3, dice, al vislumbrar esta primera parte se puede... Ah, ahí también usan mal el gerundio. En la página 3 dice usted, por lo que la fantasía estaría siendo, repite mucho siendo, ¿ah? Es una palabra que repite mucho, por lo que la fantasía estaría siendo entendida como una suerte de contradicción de la realidad, pero a la vez posibilitando, no, posibilita su complementariedad. Por eso le digo, revise usted el uso del gerundio. Ahí es, pero a la vez posibilita su complementariedad, ¿ya? Luego, ahí dice, esto nos lleva, bueno, esto está bien, pues construye una siguiente oración, en ese mismo párrafo pone el libro con mayúscula, debe ir con minúscula. Ahí también usted incurre en error en el uso del gerundio. Leo, ahí dice, en el poema o poemas, estos segmentos podrían ir relacionados con los versos dentro del conjunto de los poemas del libro, con minúscula. Los árboles de ímper. Allí también está incorrecto decir presentando. No, que presenta una historia de amor, de encuentros y desencuentros. ¿No? Luego, siendo, ahí encuentro otra vez la palabra siendo. Allí también ese párrafo dice, entonces en esta parte tan solo se tendrá un atisbo de este cambio y cómo las palabras cambian. Ahí que habría que ponerle una comita, una tilde a cómo, porque es un cómo enfático. Cambian en algunos versos al encontrarse con un posible quiebre con la realidad. Siendo, otra vez siendo, dice, siendo ellas mismas las palabras distintas en un determinado y hacen que los signos cambien. Con urgencia, le recomiendo un libro, tome nota, un libro de Miguel Carneiro, ¿lo conoce? No. A ver, tome nota. Miguel Carneiro, Curso Superior de Redacción. Curso Superior de Redacción. Allí revise usted cómo debe usar el gerundio, ¿no? El gerundio hace que dos cosas sean simultáneas cuando no lo son. Ese es el problema, ¿no? Allí también dice, siendo ellas mismas las palabras de un momento, y hacen que los signos, y haciendo que los signos, no, hacen que los signos cambien. Luego, al terminar ese párrafo, repite usted 2 veces la palabra parte. No solamente como una parte, todo, sino más como esa parte, ¿ve? Entonces el léxico tiene que variar, tiene que tener otras palabras, ¿no? Allí también observe en el acápite 2, dice, una forma que se delinea en el poemario, ya, ahí observe, donde usted cita a Žižek, en la segunda línea se resalta, bueno, repite, también resalta, se resalta lo primordial en el sentido de la búsqueda que la fantasía, escuche, que la fantasía proporciona para afrontar un nuevo reto. Pero también es cierto que también, ¿no? También 2 veces la redacción, hay que mejorar la redacción. Quite usted ese también, pero también es cierto que lo fantástico se presentará como determinadas personificaciones, etcétera, ¿no? Vamos a la página 4. Ve, usted en la página 4, mire
cuente cuántas veces usa como y vos. Captó la repetición, y varias veces. ¿no? Es decir, le ha faltado revisar usted y, y contratar a un corrector de textos que revise su texto, ¿no? Porque sus ideas, bueno, son interesantes, pero ve que la redacción tiene muchos errores. En la página 4 le he puesto una interrogación para que usted me explique. Voy a leer en la página 4, dice, esto nos hará vislumbrar que este tema, bueno, cuidado con el uso de esto en excesiva cantidad. Esto nos hará vislumbrar que este tema se va presentando, ahí sí está bien empleado el gerundio, ¿no? Se va presentando dentro de los poemas y también, otra vez también, nos hace recordar a José Coser, 2007, cuando dice, abro comillas, sin embargo, si en lugar de una tajada la mano siente escozor, salpicaduras de fuego, chispazos que le hacen retirarse y a la vez entre comas, desear permanecer, entonces la mano se siente dentro del espacio, en verdad abisal de la poesía. Explíqueme, si puede, esa idea, esa cita, si en lugar de una tajada es algo metafórico, ¿no? La mano siente escozor, salpicaduras de fuego, chispazos que le hacen retirarse y, coma, a la vez, coma, desear permanecer, entonces la mano se siente dentro del espacio, en verdad abisal de la poesía. ¿Cómo Claro. explicaría esa idea? Esta idea era un poco en el sentido de la búsqueda de que hay una parte del poema que al principio no se muestra nítidamente, o Ajá, sea, esa relación con el amor, y que correcto. paulatinamente va a aparecer. Aparecer, claro. Todos los días nosotros estamos buscando siempre, ¿no? Como acá en este texto. Luego, en esa misma página, cuando usted usa los adverbios, dice, después de esa cita dice, el poema entonces, ese entonces debe estar entre comas, o suprimirlo, es decir, siempre el poema se intuye como un espacio escondido, etcétera, ¿no? Claro. Ajá. Pasamos al siguiente párrafo, tercera línea. Dice usted, algo que en el poemario se verá a través de una, si se quiere, creación de un espacio fantástico. Ahí, por ejemplo, usted puede mejorar diciendo algo que en el poemario se verá a través de la creación. ¿Para qué poner si se quiere? A través de la creación, a través de la creación de un espacio fantástico, ¿no? En el sentido, el amor llegará por otro universo que conforme la segunda mitad la segunda mitad de los poemas. Es un poco ambigua esa expresión de la segunda mitad de los poemas. ¿No sería ¿Cómo la podría segunda ser? parte, no? La O la segunda segunda parte, sección. la segunda sección sería mejor, ¿no? Más claro. Claro. Si no da la impresión que la mitad de los poemas, no, no es ese el sentido. Claro. Sí, vamos, sigamos. Vamos a la página 5. Igual, en la primera línea está de más ese probablemente. Los árboles buscarán un escenario, ¿no? Buscarán, ya eso le está dando la idea de probabilidad. No necesita decir probablemente. En su poema, Sánchez León, ¿no? Sánchez León, como se puede ver, ya. Allí también otra errata. A ver, vamos a ver. En lo que se prefigura una nueva vertiente de inicio del poema, ¿no? Allí creo que en vez de en debe ser es, fíjese usted, ¿no? 8.
ahí el número de la cita 8, es mejor es que en. Es lo que se prefigura en una nueva vertiente de inicio del poema, ¿no? ¿Qué dice el señor Blanco? ¿En qué parte? Esta parte sí no la escuché Ya, bien. 1, 2, 3, 4, 5, en la sexta línea, ¿Ya? después del número 8 que aparece allí, que es parte de la cita, usted dice en lo que se prefigura. Yo pienso que ahí podría ser en todo caso, vea usted si es correcto el en lo que se prefigura nueva vertiente, dice el poema. Podría ser también ¿ya? Usted tiene ahí esa inquietud. Esto donde está presente parece preparar el arribo de un tema importante, ¿no? Se puede presentir en estos poemas la llegada del amor o de algo importante, aunque no está clara su delimitación en cuanto a intensidad. Ahí está bien, pero en este aspecto se ve tal vez más claramente con otro ejemplo en el siguiente poema, porque repite ahí poemas, acá puede poner texto lírico, use sinónimos, en el siguiente texto lírico, que dice, comillas, se desliza entre una vasija como un ancho río soñado, con la forma de un cántaro dulce, burbujas que emergen, curiosa joven, ¿no? Eso está bien. Ya, allí, así, también estamos en la página 5, que ahora es varón, cuando el cántaro se habla. Por eso, cuando se habla del cántaro arrullado, eso está bien, la personificación de la amada en el cántaro y la presencia del enamorado, como una especie de metamorfosis, ¿no? La amada se convierte en cántaro y el enamorado en agua. Bien, pasamos a la línea 6. Allí también en el primer párrafo, bueno, también sea consciente que no puede utilizar a cada rato se presenta, pues decir, se manifiesta en la primera línea. Pero ahí observe que en ese párrafo repite palabra, figura, figura, en el primer párrafo de la página 6. Tiene que buscar sinónimos equivalentes. En ese libro que le he recomendado, revise el capítulo que se llama Elementos de referencia, para que usted vea todas las posibilidades que tiene para no repetir las palabras en el libro de Carnegie. ¿Ya? Muy bien. Bien, en esa página no hay más problemas. Sensitivo, sensitivo, guiado por el sentido de la plasticidad en el cambio. Es importante el momento en que se delinea la figura, se hace palpable, etc. Está bien, pasamos a la página 7. En la página 7, la palabra eco se repite en la segunda y tercera línea y que delinea un posible encuentro entre la naturaleza y la gente en el eco mismo. Es precisamente este eco. Bueno, ahí pasaría, ¿no? Porque puedes decir este eco o dicho eco, ¿no? Pero ya no puedes repetirlo una tercera vez. Puede mostrar ese primer encuentro del amor y la fantasía. Musicalidad, etcétera. ¿Correcto? Acá dice, en el párrafo 2 de la página 7, dice usted, en un siguiente verso se presenta, comillas, isla que concibió Ankelop, donde avanzan canturreando rocas que destellan esperando el alba. Eso es suyo, ¿no? Sí, Se nota un avance, algo se acerca, puede ser la pareja o el amor, etcétera. Bueno, ¿ves? Se vuelve a repetir, se presenta. Ponga usted, se manifiesta, aparece, tiene que ampliar su léxico. ya. ¿Ya?
Usted es lector, así que tiene que ser más riguroso con lo que escribe. Preparativos en la página 7, en lugar de conclusiones, que se en un entorno natural, que la poesía se expresa. 7, 8, plasticidad. Plasticidad se repite también en la página 8, en la preparando un escenario, la naturaleza está presente. Aquí sí está bien empleado el gerundio. Está presente preparando un escenario que de pronto es tomado por la fantasía, que puede prefigurar una plasticidad que es la una con el amor. En este artículo se ve una parte de esa transformación, un acercamiento previo hacia la plasticidad. Se repite, ¿no? Pero en todo caso puede decir dicha, previo hacia dicha plasticidad, a lo que significa un cambio de las formas reales en formas fantásticas. La transformación, claro, la transformación es importante, el cambio es importante, ¿no? Y ahí repite otra vez el sentido de la plasticidad que da por ese interesante cambio entre el signo en cuanto a la figura de la prosopopeya. Ahora nos acercamos brevemente a hacer posible el inicio de este cambio que representa un nuevo signo y una figura retórica. Ahí están las referencias bibliográficas: Segre, Principios del Análisis Texto Literario; Coser o Coser, ¿de dónde son los poemas?; Grito bajo el agua; Zizek, el acoso de las fantasías, bien; Los árboles de Ibel, correcto. Bueno, ese es el texto que he leído. Ahora yo me voy a presentar ante usted como un lector de poesía, un lector y un analista, un hermeneuta de la poesía. Para eso he traído, tengo acá a la mano, les voy a mostrar, solamente 3 libros donde abordo el análisis de los poemas. Este es el primer libro. ¿Puede usted leer? ¿Alcanza? ¿Qué dice, lea? Introducción a la interpretación de textos literarios. Correcto. ¿Conoce ese libro? No solamente lo he visto por internet nada más, Ya. el- Bueno, el- ese es un libro mío. ¿Sabe cómo me llamo? sí, No, bueno, Antonio González Montes. así es. Bueno, en este libro, por ejemplo, les voy a mencionar que analizo, es un libro de introducción a la interpretación. Entonces ahí, por ejemplo, analizo un poema de Juan Ramón Jiménez. Les voy dando los datos solo referente a poesía. Luego analizo un poema de José Watanabe, el poema La Última Cena. ¿Conoces el libro de Watanabe que se llama ¿Habitó entre nosotros? ¿Habitó entre nosotros? No, pero hemos leído algunos poemas, ¿no? Del Ya, libro en hay un español. libro que se llama así, Habitó entre nosotros, y se refiere a Jesucristo. Es la recreación poética de la figura de Jesucristo. Sí, sí, justo analizamos unos poemas en la... Recuerde usted que Jesús tuvo una última cena con sus discípulos. Y a propósito de ello, hay un cuadro también de Leonardo da Vinci, La Última Cena, y hay un extraordinario poema que se llama La Última Cena de José Watanabe. En este libro también analizo poemas de 2 grandes poetas, Rubén Darío y Antonio Machado, ¿ya? Ahí analizo un poema de Machado dedicado a Rubén Darío y otro poema de Rubén Darío dedicado a Antonio Machado, ¿no? Luego, en este mismo libro, analizo un libro completo de Pablo Neruda. El libro es Los versos del capitán. Titulo Los versos del capitán de Pablo Neruda, : la dialéctica del amor. Allí sí abordo el libro completo, ¿no? Y ya luego ya los otros artículos son referentes a otros prosistas, a otros autores.
Luego, en este libro, trate de conseguirlo a través de Amazon. ¿Puede ver? Dígame el título. Escritores y obras de nuestras letras. Ciclo, Escritores y obras de nuestras letras. Siglos XVI al XXI. Escritores y obras de nuestras letras, entre paréntesis, siglos XVI al XXI. ¿Ya? Este libro está publicado en el año 2019. Y, por ejemplo, está aquí una serie de artículos, ensayos sobre el Inca Garcilaso de la Vega, también sobre Leonardo Padura. ¿Ha oído hablar de él? y el escritor cubano. Sí, el escritor cubano. Ahí tengo un artículo sobre Padura, el Inca Garcilaso, Hemingway y Borges. Hago una comparación para ver los puntos comunes que tienen estos 4 grandes escritores, uno de los cuales es un extraordinario poeta y es Borges. Pero Borges tiene puntos de contacto con Hemingway, con el Inca Garcilaso y con Padura, ¿no? Luego también hay otro artículo sobre imágenes y vivencias de Vallejo en París, Vallejo en España, prosas y versos memorables de Jorge Luis Borges en El Hacedor. Luego, lectura dialógica de escritos ciegas de Martín Adán. Eso es poesía, ¿no? Otros cuentos de Carlos Eduardo Zabaleta, los 50 años los 50 de 100 años de soledad, García Márquez, el tema del fútbol en Julio Ramón Ribeiro, Eduardo González Viaña, un escritor con fortuna literaria, y las 3 gracias de la pintura, Rubens a la literatura, Soledad Puertolas. Este libro se lo recomiendo, no porque sea mío, sino porque creo que va a ser de mucha utilidad para usted, ¿no? Allí tiene este libro. Esto se consigue por Amazon. Yo mismo solamente tengo este ejemplar, ¿no? Entonces usted que maneja las redes mejor que yo, puede adquirirlo a través de Amazon. Eso es lo que sé. Eso es lo que le puedo decir, ¿no? Porque yo tengo solamente este ejemplar. Claro que he tenido varios cuando me han enviado mis editores, pero ya todos ellos están distribuidos, pues, en el Perú o en el extranjero, ¿no? Bueno, y el último libro dedicado a la poesía, allí lo tiene usted. ¿Conoce a esos 2 poetas? Yucandabeli, Nicaragua, sí. Y de abajo no se ve bien. No veo lo de abajo. Oscar Hahn. Oscar Hammer. Oscar Hahn. A ver, el apellido es H-A-H-N. Él es chileno. Si no lo conoce a él, le recomiendo adquirir la poesía completa de Oscar Hahn. Es un extraordinario poeta. Y fíjese que Chile tiene grandes poetas, ¿no? Pablo Neruda, Nicanor Parra, Gabriela Mistral, Enrique Lin, etcétera. Pero yo tuve la fortuna, gracias a la magíster Eliana Vázquez, de conocer a Oscar Hahn primero como crítico literario y luego como poeta. Es un extraordinario poeta. Léalo usted, lea. Y este libro lo publicó la Academia Peruana de la Lengua, porque yo soy académico de esa institución, y quizás si usted se contacta a través de Internet con la Academia Peruana de la Lengua y usted pregunta por ese libro, ya le dirán si usted lo puede adquirir, qué sé yo. No sé exactamente, pero este libro lo publiqué el año pasado en plena pandemia. ¿Ya? Es un libro constituido por 2 ensayos sobre 2 poetas.
Yoconda Belli, a quien usted conoce, y Oscar Hahn, a quien usted ha conocido esta noche, ¿no? Entonces, entre los libros, como usted ve que he tenido, bueno, también he publicado en el Boletín de la Academia Peruana de la Lengua, he publicado un extenso artículo el año pasado con motivo del centenario de la publicación de Trilce de César Vallejo, ¿no? Yo soy también vallejista, tengo libros sobre la narrativa de Vallejo, ¿no? Bueno, eso es lo que podemos conversar. Me gustaría en su siguiente entrega, no sé cuándo nos vamos a... Las fechas. Ah, ya, usted tiene las fechas. Entonces, en la siguiente fecha, ¿cuándo es la siguiente fecha, señor Blanco? La siguiente fecha, a ver, déjenme ver. Está en el Classroom, Su cronograma. Sí, tiene su cronograma. ¿Cuándo le toca la siguiente reunión? a ver, Tiene primero una E fecha infórmeme para- usted. ya, sí, es que la pantalla, como estamos en el otro, en el MIR, Yo lo en veo el otro, bien. ¿Usted me ve a mí bien? ya, sí, Ya. ¿Cuándo es nuestra próxima reunión? nuestra próxima reunión sería, a ver un momentito, Un día jueves, un día vallejiano, pero ¿qué jueves? Ahí veo que se le apagó algo, ¿no? el siguiente, el siguiente jueves es el 12/10/2023 12 de octubre del de octubre 2023. del 23, Sí, así es. en tres semanas, ¿no? Pero recuerde que hay una fecha de entrega. Usted tiene el cronograma impreso, doctor. Hay una fecha de entrega del trabajo, Ya. una fecha de la reunión. Bueno, en todo caso, en la siguiente entrega, La ¿qué entrega fecha? es el 5 de octubre. 5 de octubre, claro, una semana antes. La entrega es el 5, una semana antes. ¿Qué me va a presentar allí? ¿Tiene usted ya pensado? O yo tengo una idea, pero usted me dice primero. Allá. Bueno, la idea era un poco mostrar las bases, ¿no? De esto que un poco estábamos revisando en las clases también, de ese sentido de la, de la poética de Todorov, bueno, lo que siempre dan las bases ¿Mm? y comprenderla un poco mejor para posteriormente adentrarnos en lo que puede ser la poética fantástica. La Y poética más fantástica. adelante, en los siguientes acápites, mostrar un poco como una alternativa que nos mostró el maestro Espino, era Ujú. que en uno de los acápites se podía mostrar brevemente la experiencia que había tenido el poeta en relación a la fantasía, sus primeros acercamientos y los grupos a Claro, los que claro. había estado unido. Esas La un poco, poesía son es un una poco las, fantasía. sí, y también, ¿no? Entonces, Mostrar, va a preparar un ensayo o un artículo sobre ese tema, ¿ya? ¿no? Ahora, me gustaría también, si es posible, que pueda enviar usted alguno de sus poemas para poder conocerlo a usted en cuanto poeta lírico, Ah, claro. ¿no? Sí, entonces le envío esa misma fecha algunos poemas. Los tres, cuatro poemas, no más tampoco. ¿Qué extensión tendrá su próxima entrega? ¿Igual que esta? Eh, Probablemente puede ser, eh, como es, este fue el trabajo de todo el semestre, pero
el profesor nos dijo que teníamos que, como usted también nos está Claro. señalando, teníamos que hacer varios ajustes, ¿no? Porque al principio todavía estaba menos articulado, poco a poco, un poco, va tomando un poco de forma, ¿no? Pero el maestro igual nos Ujú. dijo que teníamos que seguir mejorando la construcción Claro, de los claro. artículos. ¿Cuál es Y su más o menos concepción de la poesía? ¿Cómo de la concibe usted poesía la es, poesía o su poesía? ¿Cómo la mi define? poesía es, la poesía es una palpitación, ¿no? De que se expresa desde la forma en que respiramos, en que nos comunicamos. Creo que siempre hacemos poesía de alguna manera. Eh, Todos hacemos poesía de formas diferentes. en realidad Mi el poe- lenguaje es poético, ¿no? sí, a veces en los lugares más insólitos hay una, bueno, riqueza, ¿no? Como en varios escritores. Ujú. Mi poesía es, bueno, en esta oportunidad se busca el sentido de una brevedad y una musicalidad. La En otras ocasiones, musicalidad. sí, ¿Qué poetas peruanos ha frecuentado más? bueno, los poetas como Eguren, Eguren, ¿no? sí, Eguren, claro que es uno de los más que siempre no está presente, ¿no? En él, por ejemplo, la fantasía está pues magistralmente presentada, ¿no? Los Sí, Reyes Rojos, eh, el caballo, la niña de la lámpara azul, es pura poesía, pura magia, pura fantasía. Extraordinario, Eguren. En ese aspecto es un gran, gran poeta, sin duda. y, y ¿Qué también, otro bueno, ha frecuentado? como siempre, unos poetas que siempre están presentes, ¿no? Como Vallejo, Vallejo, claro. con sus poemas, a su hermano, con Trilce, también está Blanca Varela, Blanca donde Varela, también Blanca Varela, Watanabe, Westphalen también, aunque Westphalen, sí. mm, no hay no es el vínculo tan fuerte como con los otros poetas, pero sí hay un conocimiento. Tal vez faltaría profundizar más en él, ¿no? Westphalen. Ujú, claro. Después está Carlos Oquendo de Amat, también con sus nueve ¿no? 5 metros metros, de poemas. 5 metros. Magistral ese título, ¿no? 5 metros de poemas. A usted que le gustan las imágenes, el maestro Oquendo de Amat hizo un trabajo extraordinario en ese libro. Muy lírico, ¿no? Muy, muy fantasioso, muy fantástico. Sí, justamente acá en el centro Bartolomé de las Casas hay algunos ejemplares, ¿no? Que se pueden revisar. Ujú, claro. Con- Antonio Machado, Antonio Machado, Rubén Darío. Bueno, Rubén son poetas Darío. que siempre nos acompañan, ¿no? Así es, Porque siempre nos por lo acompañan. menos son los poetas básicos que tenemos que empezar, ¿no? Son por los poetas Claro. por los que se Pertenecemos a caracteriza. esa tradición hispánica y por supuesto también nuestra tradición andina. Usted es cusqueño. Sí, ¿De qué lugar del Cusco es usted? yo soy de Sicuani, Sicuani. ajá, Cuénteme sobre Sicuani, cómo es su pueblo, qué tan poético es su pueblo, qué significa Sicuani. ¿Tiene algún significado Sicuani? Sicuani, ¿Es ah, quechua o es aymara? es quechua, me parece, Ujú. del quechua viene, pero Siguanapata, pero no recuerdo bien ahorita. ¿Usted habla Bueno, quechua? yo no hablo el quechua, lo entiendo un poco lo hablo, ¿no? Ujú. Básico, pero no lo hablo Pero no muy. podría ser un poema en quechua. eh, una época aprendí algunos poemas en quechua, pero fueron hace
mucho tiempo, Hace sí, mucho pero se ha tiempo. olvidado. Sí. Sicuani es conocido por el paso, sobre todo, ¿no? De Arguedas, Arguedas. cuando Estuvo allí a enseñó, Arguedas, ¿no? sí, enseñó en Sicuani, y también em, conoció a algunos bueno, conoció a diferentes poetas, ¿no? Como Aquilco Guaranca, Quilcu, Andrés Guaraca. Salencastre, Luis ese era Nieto su también, círculo. ¿no? Luis Nieto también, el padre de Luis Nieto de Gregory, ¿no? Luis Padre, Nieto Miranda así es. Nieto de Gori. también. Ujú. Y hay, por ejemplo, ellos se diferencian en su carácter, ¿no? Luis Nieto Miranda era como un trueno, un relámpago. Sí, sí, es En verdad. cambio, su hijo es más tranquilo, ¿no? Tranquilo, Cuando, ¿no? Es la cuando antípoda de su padre, conversa. ¿no? A Y pesar de que lleva el mismo nombre, Luis Nieto, sin embargo, hay una gran diferencia entre Luis Nieto, el poeta, y Luis Nieto, el narrador. Ambos son valiosos, ¿no? sí, contradicto, bueno, Ambos son son valiosos, antípodas, ¿no? Como, ¿no? Luis sí. Nieto. Él, sobre todo, con esas experiencias, ¿no? Que conoció también a Neruda en Chile cuando estuvo allí Claro. y se enriqueció. Y donó su biblioteca. Bueno, en eso sí fue bien solidario, ¿no? Ujú. A la municipalidad. Y a su hijo sí es bien conocido, es bien querido acá en Cusco, a pesar de que es Claro. diferente, ¿no? Es más tranquilo. Ujú. ¿Y conoce a Enrique Rosas Paravicino? ¿Ha leído algunos libros de él? De Enrique Rosas Paravicino, Sí. Pequeño. sí he leído un libro sobre trenes, un relato, no recuerdo el título. Algunos relatos sí los he leído. Ujú. Buen escritor. Es Buen profesor en la escritor y universidad mejor también. amigo. Sí, también, Es un buen cuentista y buen sí, sí, novelista. sí lo conozco. Pero ahora Y usted está residiendo en Cusco, en la él, por capital. ejemplo, sí, ahora estoy en Cusco. Ujú. Es bueno, como Cusco es una ciudad donde se mezcla, ¿no? El pasado con el presente, El pasado, el presente y el futuro. con con el Es futuro. una ciudad histórica, ¿no? Con mucha historia. Sí, es muy histórica. Mm. Y justamente eso es lo que está muy presente, ¿no? En los escritores de Cusco, como Luis Nieto, como en sus libros, cuando habla del amor, ¿no? En el Cusco, Ujú. o en sus historias, en sus cuentos, ¿no? Que han ganado el Copé, por ejemplo, cuando habla de los Claro. María personajes Nieves, ¿no? históricos. María Nieves, María Nieves, claro. Así ajá, es, está señor. presente, se Ujú. respira. Ujú. Así es. Ya vamos terminando con usted, señor Omar Blanco Bustamante. Espero entonces que nos veamos el 12 de octubre, nada menos, el día del Sí, descubrimiento de América, sí, el día de también el año de Vallejo, ¿no? Mi- eh, el año que él nació, 1892. Así que espero verlo y que usted y yo estemos gozando de salud para seguir leyendo y escribiendo poesía, ¿no? sí, Así, sí, señor Omar Blanco. sí, sí, doctor Entonces, Antonio González. vamos, eh, Muchas gracias por estas primeras luces, ¿no? Que nos da para ir construyendo el trabajo y, bueno, claro, disfrutar. así es, señor Omar Blanco. Espero entonces que nos veamos el día 12 de octubre.
¿no? Usted hará su entrega en la semana anterior. Bueno, ha sido también un gusto para mí conversar con usted, con un cusqueño de Sicuani, eh, y ya será motivo, pues, de nuestra próxima reunión conversar de otros temas, ¿no? En base a lo que usted va a hacer el envío. Pero como le repito, revise bastante el texto que va a enviar, ¿ya? Revise, hay que mejorar la redacción, hay que pulir, usted es poeta, entonces tiene que trabajar la palabra con todo su empeño, con toda su responsabilidad, ¿no? La poesía es algo maravilloso y yo como lector también me siento identificado con la poesía. Muy bien, señor Omar Blanco Bustamante. Entonces, espero que nos veamos con salud, sobre todo, el 12 de octubre del 2023. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Antonio. Buenas Muchas noches, gracias. Omar Blanco. Buenas noches. Muy buenas noches.